Bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA para ayudarles a gestionar mejor el dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfranc. En este episodio vamos a hablar de un asunto que preocupa y mucho: la inflación. Hemos vivido los últimos 10 años sin apenas subida de los precios e incluso con caídas. Pero de un tiempo a esta parte asistimos a una subida desorbitada de los precios en numerosas economías, provocada por distintos factores, como son la ruptura de las cadenas de suministro a raíz de la pandemia del COVID o el alza del precio de las materias primas y la energía debido a la guerra de Ucrania. Además del impacto que la inflación tiene sobre el nivel de vida de las familias al disminuir su poder adquisitivo, hay que considerar también el impacto que tiene sobre el ahorro. La inflación hace disminuir el valor del dinero y devora como un depredador, por usar una metáfora bastante gráfica, el ahorro que podamos haber acumulado. De todo ello hablaremos en este programa con la ayuda de BBVA Asset Management. Pero antes, repasemos algunos conceptos básicos de la mano de Alexandra Rojas. Hola, Alex. Hola, Miguel. Empecemos por el principio. ¿Qué es la inflación? Pues he encontrado la definición del Banco Central Europeo, que dice así: en una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. ¿Y cómo se calcula la inflación? Quiero decir, ¿qué significa cuando, por ejemplo, vemos en las noticias que la inflación interanual ha sido del 2%? Pues, Miguel, para calcular la inflación se tiene en cuenta todos los bienes y servicios que consumen las familias, incluidos artículos de consumo diario, como pueden ser los alimentos, periódico o gasolina, bienes de consumo duradero, como prendas de vestir, ordenadores o lavadoras, y servicios como peluquería, seguros o alquiler de vivienda. Esta cesta de la compra representa todos los bienes y servicios que consumen las familias durante un año. Cada uno tiene un precio, que puede variar a lo largo del tiempo. La tasa de inflación interanual se calcula comparando el precio de la cesta en un determinado mes con el precio de esa misma cesta el mismo mes del año anterior. Es decir, que si la inflación es del 2% interanual, es porque la cesta de la compra es un 2% más cara que hace un año. Qué interesante, Alex. Como comentaba al principio, vamos a conocer cómo impacta la inflación sobre el ahorro, cómo lo devora, decíamos antes, y qué podemos hacer para evitarlo o al menos mitigarlo. Y para ello contamos con Joaquín García Huerga, que es director de Estrategia Global de BBVA Asset Management. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Joaquín. Lo primero de todo, ¿cómo afecta la inflación al ahorro? Quiero decir, ¿por qué es tan importante? Efectivamente, la inflación disminuye nuestros ahorros. Y yo creo que lo mejor es poner directamente un ejemplo. Supongamos que tenemos ahorrados 5.000 euros y que, por lo que sea, pues la inflación sube, ¿no?, por encima de lo que nos tenía acostumbrados estos últimos años, la década pasada, y se sitúa durante 5 años en el 4%. Pues bien, simplificando el cálculo, nuestros 5.000 euros se nos convierten en 4.000 euros. Por tanto, parece evidente que algo tenemos que hacer. Sin duda, desde luego. ¿Cómo evitar entonces que la inflación se coma nuestros ahorros? De forma muy gráfica, creo que muchas personas deben pasar de ser meros ahorradores a ser un poco inversores, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que mucha gente entiende por ahorrar el aparcar el dinero y no tocarlo, olvidarse de él. Y si hacemos eso, la probabilidad de que nuestro ahorro pierda poder adquisitivo es muy alta, casi del 100%. Esta mecánica la podemos tener con el dinero del día a día y el dinero también para imprevistos y cosas así, o con aquel del que necesitemos disponer dentro de poco tiempo, pero no deberíamos hacerlo con todos nuestros ahorros. Por tanto, deberíamos ahorrar invirtiendo, y esto requiere dedicarle un poco de tiempo a este tema, aunque no contemplemos inversiones sofisticadas. Se trata de comprar activos, financieros o también reales, que batan a la inflación en el medio y en el largo plazo, para como mínimo mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Estamos ya preparándonos para futuras subidas de tipos en Europa. ¿Cuál es la relación entre los tipos de interés y la inflación? Bueno, pues la relación es total, ¿no?
Cuando aparece la inflación, los bancos centrales, como por ejemplo la famosa Reserva Federal estadounidense o lo que comentabas, ¿no?, en la eurozona, el Banco Central Europeo, suben los tipos de interés para enfriar la economía y que baje por tanto la inflación. Y cuando consiguen su objetivo de contener la inflación y que no supere de forma sostenida más o menos el 2%, empiezan a bajar los tipos, y así una y otra vez. Ahora mismo estamos en un momento muy especial y crítico porque la inflación ha vuelto con mucha fuerza y por tanto los bancos centrales están empezando el ciclo de subidas de tipos. Cuando suben los tipos de interés, ¿en qué interesa invertir? ¿En bolsa, en renta fija? Simplificando, porque puede haber matices y además, desde mi punto de vista, cada situación es distinta a la anterior en algo, mejor bolsa que renta fija. La renta fija registra caídas en el precio de los bonos cuando suben los tipos de interés, y esas caídas se producen hasta que se estabilizan en cierto nivel los tipos de interés. Ese sería el punto ideal para comprar entonces la renta fija. Sin embargo, en la bolsa la clave principal es el ciclo económico, es decir, que si estamos en crecimiento económico, aunque haya algo de inflación, las empresas ganarán más dinero y las bolsas aguantarán o subirán. Hombre, si entramos en temas más técnicos, es verdad que las bolsas también se resienten y pueden caer porque la subida de tipos de interés presiona la valoración de las bolsas, ¿no?, que es justo lo que está pasando en estas últimas semanas. Pero vamos, que por resumir, mejor bolsa que bonos. Y ya para terminar, Joaquín, ¿cuál sería el mejor consejo que podemos dar a alguien que tenga sus ahorros, por ejemplo, en una cuenta corriente? Pues que aplique mentalidad inversora a sus ahorros y que ponga parte de su dinero a trabajar, la parte que no vaya a necesitar para su día a día ni para imprevistos. ¿Qué significa eso? Que busque asesoramiento, yo creo que esto es esencial, y este asesoramiento debería ir encaminado a darle acceso a los activos que a medio y sobre todo a largo plazo baten a la inflación. ¿Y cuáles son estos activos? Pues la bolsa, ya lo habíamos dicho, ¿no? Algunos activos de renta fija, como por ejemplo bonos ligados a la inflación, también activos reales como materias primas o incluso fondos que invierten en el mercado inmobiliario, ¿no?, en el largo plazo. Estos activos aparecen en las carteras o fondos que de verdad están bien construidos. Joaquín García Huerga, director de estrategia de BBVA Asset Management, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos acabando ya y como siempre lo hacemos con una frase. Alex, ¿qué nos has traído esta vez? Pues Miguel, he elegido una frase de la ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, que dijo: la inflación es la ladrona invisible de los que han ahorrado. Pues aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. En próximos capítulos te seguiremos dando consejos para mejorar tu salud financiera y vivir más tranquilo. Mejora tu salud financiera con BBVA y vive más tranquilo.